El Señor Jesús viene de un momento muy particular. Habían pasado cosas impresionantes. Habían pasado por lo menos tres milagros maravillosos. El Señor Jesús había obrado. Uno era la liberación de este muchacho en Gadara. ¿Se acuerdan? El conocido como el demoniado gadareno. Bueno, había pasado eso. Había resucitado a la hija de Jairo. Había sido sanada la mujer con flujo de sangre. Había pasado cosas realmente impactantes en el obrar milagroso del Señor Jesús. Y hay algo que a mí me toca particularmente y es el ver al Señor como un obrador de milagros. Es maravilloso ver al Señor Jesús como alguien que aún hoy sigue haciendo milagros. Nuestra fe no es una fe que evoque permanentemente cosas que pasaron en otros momentos. El Señor es un Dios que es un Señor que obra hoy. Y si nosotros no creyéramos que el Señor obra hoy mismo, ¿qué estamos haciendo acá, no? Nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo y un Dios que obra, un Dios que aún hoy salva, aún hoy trae sanidad a nuestras vidas, aún hoy puede resucitar muertos. Ese es nuestro Dios. A veces pienso en esto, ¿no? Hace un tiempo el Señor había hablado en mi corazón y me decía, Leo, ¿estás seguro de cada vez que orás por un milagro y decís, Señor, pero que sea tu voluntad, no te estás excusando o no te estás cubriendo por si no pasa nada? ¿Estás de verdad confiando o entregándote a mi soberanía o estás abriendo el paraguas por si no se sana aquel por que estás orando? Decís, bueno, el Señor fue soberano, no quiso, ¿no? Nuestro Dios es un Dios que hace milagros hoy en día. Es un Dios que quiere obrar en tu vida y en la mía, aún hoy. Este pasaje de Marcos 6 nos muestra al Señor Jesús en un momento muy particular. El Señor Jesús estaba yendo a su tierra. A mí me pasó tener que volver a mi tierra, por ejemplo, cuando vivimos en España y volvía. Y cuando uno va a su casa, va con un montón de expectativas. Va con un montón de ganas de mostrar, de contar todo aquello que pasó. ¿No? Porque volvés y estuviste un tiempo afuera y creciste o el Señor te bendijo de una forma particular y vos lo querés contar, querés mostrar. En este pasaje el Señor volvía de un tiempo donde se había manifestado en forma sobrenatural su obrar. Había crecido el ministerio enormemente, la fe de la gente se había despertado, lo seguía mucha gente al Señor. Y el Señor volvía. Y se da en este tiempo una frase que aún hoy la usamos para muchas cosas, ¿no? El Señor Jesús dice en este pasaje, no hay profeta en su tierra, ¿no? Qué cosa, qué frase más triste. Para nosotros a veces la usamos hasta graciosa, ¿no? A veces cuando voy a predicar a algún lado y vuelvo y me gusta que el otro día me puse contento, creo que Lucy y Yuri me dijeron, ay, pero no compartiste ninguna foto de cómo te fue, qué sé yo. Digo, bueno, no. Y me hizo morir contento. A veces digo, uy, nadie me preguntó nada. Y Omar se me dice, che, ¿qué, te preguntaron qué tal, si estuvo lindo? No, nada, ni un qué tal, cómo te fue, nada. Y digo, me gustaría contar. Y el Señor Jesús vuelve acá a su tierra y pasa algo muy particular. Vamos a leerlo, Marcos capítulo 6. Dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Así que léelo en este contexto. El Señor no fue como un lugar más. Fue a su tierra con los suyos a ver a la sinagoga donde había crecido, donde había empezado a enseñar, a ver a sus vecinos, a ver con aquellos con quien había crecido. Y venía de obrar milagros maravillosos, su ministerio había crecido muchísimo, había resucitado muertos recientemente, era impactante. Y dice, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Cómo estaría el Señor enseñando en la sinagoga? Habrá ido súper animado, contento. Y dice la palabra del Señor que la gente empezó a decir, ¿de dónde sacó tales cosas? Qué tremendo lo que le estaba pasando al Señor, ¿no? Estaba en su lugar
estaba dispuesto a obrar, y la gente empezó a cuestionar, dice, ¿de dónde saca tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo oían, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Hasta ahí parece como que todo, bueno, más o menos lo venían con asombro, pero fíjate el cambio que hay después. Dicen, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Qué triste, ¿no? Qué declaración más triste que tiene que hacer el Señor. Y qué realidad, ¿no? Dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, con su familia y en su propia casa. Y dice algo después, que es la parte que más me impacta y me da temor, ¿no? Dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. ¡Qué bárbaro! Ahora, dice que no pudo hacer ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Ahora, la pregunta es, ¿había perdido poder el Señor? No había perdido poder. No llevó el cargador en el burro, se movía en burrito caminando, no sé, pues caminaba el Señor. Se habría olvidado el cargador antes de salir del otro lado y se le descargó la mano sanadora al Señor. No podía, no pudo porque no tenía poder en su tierra el Señor. El Señor seguía siendo poderoso, pero dice la palabra de Dios que no pudo hacer ahí milagros. No se pudo manifestar el poder del Señor ahí en su casa. Y no era por problema del Señor, no era un problema de poder del Señor, sino era un problema de marco para que el Señor pudiera obrar. Y eso es lo que me atemoriza. Nosotros decimos y reconocemos que el Señor es un Dios de milagros aún hoy. Es un Dios que quiere obrar aún hoy en nuestro medio. Y quiere obrar de todas las formas posibles. El obrar milagroso del Señor no es algo que esté suscrito a una denominación en particular. El obrar milagroso del Señor en dar sabiduría, en cambiar vidas, en transformar cosas, en revelar su voluntad de forma milagrosa, no es algo que haya estado limitado en el tiempo y ahora estamos simplemente recordando el obrar pasado del Señor. El Señor no había perdido el poder al llegar a su casa. Sin embargo, el Señor dice, ahí no pudo, eso dice la palabra, ahí no pudo. Salvo a algunos, había unos poquitos, el Señor impuso sus manos y bueno, y los sanó, pero eran unos pocos. En el resto el Señor quería obrar, pero el resto se perdió el obrar del Señor Jesús. Y quiero pensar en vos y en mí, y en cómo el Señor obra en vos y en mí. En si estás viendo vos el obrar de Dios sobrenatural en tu vida hoy, si yo mismo lo estoy viendo, o me estoy yendo más veces sabiendo que Él lo hace, pero no disfrutándolo y no comprobándolo en mi vida. Y ojo que no estoy hablando solamente de sanar una enfermedad física, que el Señor lo hace. Lo hace. Es más, lo ha hecho 2 veces en mí, ¿no? La segunda todavía en grado fe, ¿no? Pero el Señor lo hace. El Señor sana. Pero el Señor también levanta nuestra vida del piso de la depresión. El Señor también levanta nuestra vida del no saber hacia dónde dirigirnos, del estar desorientados. Hace que nuestras vidas tengan sentido, que nosotros sepamos a dónde vamos, que no tengamos miedo de las circunstancias. El Señor obra milagrosamente hoy. Pero decime, ¿son más las veces que ves a Dios obrar en vos
¿O son más las veces que el Señor se va del encuentro con vos diciendo, y no pude esta vez manifestar en mis hijos de vida en Jesús el poder? No pude hacer todo lo que quería. Mi propósito para la vida de Leo era darle propósito, darle sentido, darle poder, que su predicación sea poderosa. Pero me tuve que ir dándole a Leo un buen mensajito para predicar, pero nada más. Y vos ponele lo que sea, ¿no? Dice la palabra del Señor que él no pudo. Y hay razones, y la razón principal es el marco en el cual el Señor Jesús obró, o pudo obrar, o quiso obrar. Y el marco en el Señor Jesús, en donde el Señor Jesús quería obrar, era el marco que ofrecía su gente. Si el Señor Jesús era poderoso aún ahí, sin embargo no pudo obrar milagros, no era por él, era por los que estaban ahí. Era por los que estaban ahí. Y a veces somos muy tentados a ver el obrar de Dios en nuestra vida según quién está en el púlpito, ¿no? O los ministerios, o la iglesia, o en sí. Pero el Señor nos dice que Él es el que obra y que sigue siendo poderoso. Sin embargo, la palabra nos muestra que Él fue a la sinagoga de siempre a enseñar y la gente no estaba predispuesta para recibir lo que el Señor Jesús le daba. No estaba. Él había sanado, había liberado de demonios, había traído una jovencita muerta a la vida y el mismo poder estaba en él. Sin embargo, la gente, ¿qué empezó a decir? Empezó a decir, ¿y de dónde tiene autoridad para decir todo lo que dice? Si es el carpintero. Si es el carpintero. ¿No están acaso sus hermanas sentadas acá con nosotros? ¿No es el hijo de José, de María, el hermano de este y este? ¿Qué hace acá? ¿Cómo hace estas cosas? Y ese marco equivocado o fallido de ellos fue el marco que impidió que el Señor Jesús obre. Y yo quiero invitarte a que tu vida hoy pueda tener el marco en donde el Señor Jesús pueda obrar. Si el Señor Jesús quiere obrar en vos y quiere obrar en mí, sin embargo, en muchas ocasiones no pasa nada, no es por Él. Y si no es por Él, es por mí. Y a mí me da temor pensar que me estoy perdiendo el obrar de Dios en mí. No quiero que pase, yo quiero ver al Señor Jesús obrar en tu vida, obrar en la mía. Que cuando salgamos de acá estemos maravillados de lo que Dios hace. Hace no muchos meses le tuve que decir a alguien que decía, el Señor no está obrando acá. Y yo simplemente le dije, mirá la iglesia ahora, ¿cómo los ves? Están todos contentos, dando testimonio, contando lo que Dios está haciendo en ellos. Mirá el clima de alegría que hay. Si vos estás serio, tal vez no es que no está obrando el Señor en la iglesia, tal vez es que por algunas circunstancias no está obrando en vos. No le gustó. Pero era así. Era así. Si Dios quiere obrar y algo está pasando que nuestra vida se vacía, no es por Él, es por mí. Así que en primer lugar, había algo que había pasado. El asombro que el Señor necesita en nosotros, la expectativa de que Él haga algo, se había transformado en crítica. Así que en lugar de estar escuchando al Señor y decir, wow, nos dijeron que levantó una nena que se había muerto. ¿Qué va a pasar acá? Wow, cruzó el mar y había un endemoniado hacía años que estaba esclavizado y él lo liberó. En lugar de decir, wow, había una mujer que tenía flujo de sangre por un montón de años, simplemente lo tocó y se sanó. Y ahora está predicando acá, vino a casa. Voy a esperar a ver qué pasa, con qué oportunidad. Decime, ¿venimos a la iglesia sintiendo lo mismo? ¿Qué oportunidad? ¿Te das cuenta de la oportunidad que tenemos de estar hoy acá? ¿Es el espíritu en el que estamos? ¿Queremos ver el obrar de Dios? La gente de la sinagoga del Señor, en lugar de aprovechar que tenía el Señor ahí,
decían, ¿y este? ¿No es el hijo de tal? ¿No es están las hermanas acá? ¿De dónde sacó esto que estaba diciendo? Y a veces nosotros hacemos parecido. Porque en lugar de pensar, estamos en su casa, Él va a hablar por quien sea. Es el Señor que va a hablar. Dame algo, Señor. Nos ponemos a pensar, ¿y qué puede pasar? Este es un larguero para predicar 1:20. Este predica tan cortito que se habrá preparado. Y empezamos a pensar cosas. Y el Señor nos llama a venir a la casa del Señor con fe, con expectativa, con asombro de lo que el Señor puede hacer. En el caso de esta gente, el asombro se había convertido en crítica. Y por dejar que el asombro se convierta en crítica, se perdieron el obrar de Dios. Hubo otra cosa que pasó, el peligro de lo común, el acostumbramiento. Decían, este es el carpintero. Lo conocemos de siempre. No hay nada sobrenatural acá, si ya lo conocemos, venimos todos los domingos acá, más o menos sabemos qué va a pasar. Y el acostumbramiento les hizo perder el obrar de Dios. Nos estamos acostumbrando demasiado que perdemos la sensación de que es algo sobrenatural y divino lo que podemos recibir acá en la palabra del Señor, en la iglesia. Hubo una tercera cosa, una segunda cosa, y fue el rechazo a la autoridad divina que ellos tenían en ese momento. Fíjate, el versículo 4 dice, el Señor dice, en todas partes se honra al profeta, menos en su tierra, y menos en su casa, y menos en su familia. Ellos estaban desconociendo la autoridad del Señor. Y por desconocer la autoridad del Señor, se estaban perdiendo ver su obrar en medio de ellos. Ahora, ¿cuándo vos y yo desconocemos la autoridad del Señor? ¿Cuándo? Hoy el Señor dio sabiduría a muchos que contestaron las preguntas que trajo Juan Pablo, ¿no? Y cuando hablábamos de la palabra como fuente de autoridad. Y a veces desconocemos la autoridad del Señor. ¿Cuándo? Y bueno, cuando no ajustamos nuestra vida a lo que Él nos está pidiendo. Y nosotros no ajustamos nuestra vida a lo que Él nos pide y por otro lado queremos que Él obre sobrenaturalmente en nosotros, ¿no? Y si bien el milagro de Dios en nuestra vida no es algo retributivo, el Señor no me da lo que merezco, porque si el Señor un día me diera lo que yo me merezco, estoy frito, ¿no? Si el Señor un día dice, bueno, Leo, tenés razón, estoy siendo un poco injusto con vos, te voy a dar lo que te mereces, y perdí. Prefiero que el Señor siga obrando con gracia en mí. Pero a veces no nos sujetamos a su autoridad. Y el Señor tiene que decirme en todos lados, pero acá en casa, no. Acá en casa, no. Y la tercera cosa por la cual el marco no se estaba dando para el que el Señor obre, y es casi la última que vamos a ver hoy, era la incredulidad. La incredulidad. Así que por un lado había algo, esa pérdida de expectativa, esa pérdida del buscar y desear y saber que somos privilegiados en estar acá, en entender que el Señor puede obrar y quiere hacer algo maravilloso en nuestro medio. Por otro lado estaba el no sujetar nuestra vida a su autoridad, que el Señor no tenga que decir, al final en todos lados, pero acá hace cada uno lo que quiere. ¿No? Soy reconocido en todos lados, menos en casa. ¿Cómo el Señor va a obrar en un lugar donde Él no es reconocido como Señor? El marco. Y el tercer y último punto es la falta del obrar de Dios es consecuencia directa de la incredulidad. De la incredulidad. Ellos no creían que el Señor pudiera hacer algo. Ellos estaban más preocupados por quién era. Estaban más preocupados por pensar cómo se hacían siempre las cosas y no por lo que el Señor pudiera hacer. Y dice la palabra que el Señor
no pudo hacer nada ahí. Solo pudo sanar a unos pocos que seguramente sí creyeron que él podía obrar. Que seguramente no eran tan famosos como los que estaban sentados ahí siempre, pero sí tenían la expectativa de que el Señor obrara. Sí quisieron gritar al lado del camino: Señor, ten misericordia de mí. Y dice la palabra del Señor que sí, a ellos el Señor los sanó. Fue, los tocó y los sanó. Y nosotros hoy podemos ver de qué grupo queremos ser, ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados en esta época en ver de qué grupo somos. Esta mañana me reía con Marce de algunas cosas o canciones de la hinchada de España, ¿no? ¿Vieron ese que cantaba español, 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 español? Y decía, ¿cómo cantan eso? Y el otro, el que decía, cucureya, se come una paella, cucure. Decía, no, si todavía estaba viviendo en España me hubiera hecho el plato, riéndome de todos los hermanos de la iglesia, pero estoy acá. Igual voy a mandar algunos mensajes esta tarde antes del partido. Sí, para que si se burlan ellos después. Pero hoy nosotros nos gusta y estamos acostumbrados a ver de qué bando estamos, de qué lado estamos. Si somos cucureya o seamos por la música de Diego, ¿cómo? La que dice acá, la última de Leo, que yo todas esas cosas, ¿no? Y sabemos de qué lado estamos. La cuarta estrella, queremos la cuarta. Bueno, pero hoy creo que hay algo más importante que tenemos que definir dónde nos vamos a parar. Tenemos que ver, porque bueno, hoy vamos a festejar según esté inspirado o no Messi, los muchachos y todo lo que estaban. Pero lo cierto es que tipo 6:30, 7, terminó todo. Ya está. Y seamos sinceros, salimos campeones. Bueno. Y a ver, y entre nosotros, ¿y qué pasa si salimos campeones? Sí, ya está. Y pasado mañana se acabó. Pasado mañana se acabó. O sea, vamos a ver, que no salga esto en el recorte, pero no influye mucho en nosotros de salimos campeones o no salimos campeones. Ojalá salgamos campeones, pero no cambia mucho. Déjame decirte, tu vida no va a cambiar si Argentina sale campeón. Y tranquilízate que si pierde, tampoco cambia. El 22 tengo el segundo vencimiento de la luz. Tengo una boleta adentro, ¿eh? Así que si vence la segunda boleta, el segundo vencimiento, me la cortan. Y no le puedo decir al señor de Denor, ¡pará, chabón! ¡Messi! ¡Tenemos la cuarta! Bueno, que te ilumine el brillo de la cuarta estrella, me va a decir, ¿no? Es así. Así que no te preocupes tanto, celebralo, pero no deja de ser un juego. Pero dónde te vas a poner va a definir que veas el obrar milagroso de Dios en tu vida. En el libro del cielo va a decir, estuve con Lucy y pude hacer un montón de cosas lindas, el Señor lo va a decir. Estuve con Mateo y nos cansamos de hacer milagros. Estuve con Robert en el auto toda la semana y la gente se iba tapándose la cara del brillo que había ahí adentro. ¿No? Se convirtieron un montón en el escritorio de la oficina. Pero, ojo, si tu vida no tiene el marco que el Señor quiere para obrar, puede quedar escrito, y me tuve que ir sin hacer nada. No pude hacer mucho. Algunos sí oré, algunos se sanó, pero no pude hacer mucho. Y mirá que tenía ganas, porque lo quiero tanto a Leito. Fui con unas ganas a verlo, tenía unas ganas de hacer cosas espectaculares ahí. Sin embargo, me tuve que ir sin hacer nada. ¿Y por qué? Y bueno, porque él no me esperó con ganas. Se preocupó más por ver quién dirigía, quién hacía esto, quién hacía lo otro. Si lo hacía bien, si lo hacía mal, si estaba suelto cuando lo hacía, ahora demasiado acartonado. O estaba más preocupado por ver si, qué sé yo, lo que vos quieras. No quiero ni poner ejemplos para que nadie piense es por mí, ¿no?
Pero yo sí quiero que cuando el Señor cuente el encuentro que tuvo conmigo, diga, hicimos de todo. Me cansé de hacer milagro con Leito. Él era medio maleta predicando en realidad. Pero se paraba ahí y yo hacía que pasen algunas cositas. Hacía algunos truquitos y el Señor hacía hice que la predicación estuviera copada. No por él, la verdad que era bastante duro para predicar. Pero como tenía ese deseo de que yo obre en él, yo hacía cosas. ¿Qué querés que cuente el Señor cuando escriba el capítulo tuyo? Y ¿sabes una cosa? El Señor hoy tiene el mismo poder que antes. El mismo poder que antes. Fue a su casa después de haber resucitado una nena, sanado una mujer, liberado a un endemoniado. Y fue con ganas de hacer lo mismo. Y ¿sabes una cosa? El Señor tiene las mismas ganas hoy acá. Así que vamos a orar ahora antes de irnos. Y vamos a pedirle milagros al Señor. Vamos a pedirle que obre milagrosamente en mi vida, en tu vida, en tu salud, en tu economía, en tu vida de santidad, en tu vida de testimonio, en tu poder para transmitir su mensaje. Vamos a pedirle que el Señor haga milagros, que obre, que pueda. Vamos a reconocerlo, Señor. Vamos a sujetar nuestra vida a su autoridad. Vamos a decirle que nos asombra todavía escucharlo, que nos maravilla y que tenemos expectativas de verlo obrar. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios bendito, Señor, queremos darte gracias esta mañana porque los mismos milagros que hiciste en otro momento, hoy también los puedes hacer, Señor. Hoy también, Señor. Y Padre, yo tengo expectativas. Tengo expectativas de que obres a través mío. Y quiero pedirte, hermano, Padre Celestial, que cada hermano no pierda nunca la expectativa de verte obrar poderosamente en él. Oh Señor, queremos decirte que te reconocemos nuestro Rey, nuestro Padre soberano, poderoso, obrador de milagros, Señor. Queremos decirte que sí sos reconocido, Señor, acá. No vas a tener que decir no hay profeta en su tierra. Acá sos Dios. En vida en Jesús sos el Señor. Y te reconocemos todos esta mañana. Sos el Señor de nuestra vida, Padre. Y queremos que nuestra vida tenga el marco necesario para que vos obres en medio nuestro. Así que hoy, Padre, así como estamos, Señor, queremos pedirte, obra milagros en nuestra iglesia. Trae salvación, trae sanidad, trae liberación, todo a nuestro medio, porque eso no es algo de una iglesia en particular, es algo tuyo. Si nosotros estamos listos para recibirlo, Señor. Obra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y que salgamos campeones hoy sí. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra esta mañana. Amén. Che, si va a hacer un aplauso al Señor fuerte, el aplauso. Ahí está, gloria a Dios. Hemos cumplido el pedido que nos han hecho hermanos queridos a través de cartas, documentos, mensajes. Pastor, terminen temprano que juega Argentina. 2:65. En otro domingo a esta hora yo estaría en la introducción recién. Así que siéntase privilegiado. Hermano, dos cosas. Vamos a irnos alabando al Señor, glorificando su nombre. Le vamos a pedir a los chicos que puedan venir. Y si están de acuerdo, cantamos Gracias Sublime. No se vaya sin saludar, sin bendecir a todos los hermanos. Pero vamos alabando al Señor. Recuerde, el martes 18:30 hay reunión de mujeres. El miércoles 19:30 reunión de oración. Quédese en su silla, vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios para despedirnos. Dios le bendiga. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a cantar para despedirnos.
quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, hermanos. Oramos para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde como iglesia nos reunimos. Gracias, Señor, y bendice a cada hermano en la vuelta a su casa. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.